Pensé que íbamos a seguir derrumbando mitos, pues no, va a hablar de otra cosa. Lautaro Irastor Sarrosia, me salió hasta en versito. Muy bien. Estoy con la métrica. ¿Cómo le va? Muy ¿Todo bien? Buenos Hola, días. Lauti. ¿Todo bien? Bueno. Todo en orden, todo en orden. Bueno, en otro momento tendremos más mitos Sí, obvio. alimenticios por derrumbar. Obvio, pero está bueno, como dijimos, que abrir la ventana a los oyentes para que también... Un mito en el que me aferro, como Ulises, para no dejarme engañar por los cantos de sirenas, Bien. es que la gordura es genética. Y hagas lo que hagas, si tenés tendencia a la obesidad, vas a ser gordo. Con lo cual yo me aferro a eso y digo, bueno, muchachos, es un problema genético. Es un problema Así genético. que no me lo, si me tumba ese mito dentro de próximo, será suspendido. Perfecto. Vamos, Pero bueno, tengo uno después para mostrarte. Primero te lo muestro para la noche aquí afuera de cámara, que es un videito que encontré, y después lo vemos. Bueno, un videito conmigo. No, un videito que habla un poco de esto que habla, sí, bueno, la próxima. Usted traía otro tema para hoy. Sí, la idea de hoy era hablar un poquito de cómo influye en nuestro descanso, sobre todo nocturno, en nuestra alimentación, en nuestro comportamiento en torno a la misma. Comprender un poco primero cómo funciona nuestro organismo. Como el de la mayoría de los seres vivos, obviamente, que habitan la Tierra, nosotros tenemos ritmos biológicos, ¿sí? Que son nuestras funciones de nuestro organismo, tienen cierta cronicidad en torno a al ritmo de rotación de la Tierra. La rotación de la Tierra es lo que nos permite a los seres vivos estar en lo que es un ciclo de luz y un ciclo de oscuridad, lo que conocemos como día y noche, ¿sí? Nosotros, para ajustar nuestra actividad a los periodos de luz, desarrollamos, nuestros organismos, mejor dicho, desarrollan como unos relojes que nosotros denominamos moleculares, que funcionan en ciclos de 24 horas, que es lo que dura obviamente la rotación de la Tierra sobre su eje. Es lo que comúnmente se puede escuchar o leer como el ritmo circadiano del cuerpo, ¿sí? Los ciclos de, por ejemplo, sueño-vigilia o de ayuno y los periodos de comer, como así también lo que es presión arterial, la temperatura del cuerpo, por qué la misma desciende durante la noche, por qué capaz se secreta la melatonina antes de dormir y no a la primera hora cuando nos despertamos, y sí al cortisol. Bueno, todo eso depende mucho de cómo funciona este sistema circadiano, que tiene como un reloj central, un marcapaso, ¿sí? Que se sincroniza a través de la luz solar, ¿sí? ¿Cómo lo toma el cuerpo? Lisa y llanamente a través de receptores que tenemos en la retina, ¿sí? En la retina tenemos receptores de luz que dicen, bueno, está de día, listo, va a funcionar este grupo de funciones orgánicas, y cuando está de noche pasa lo mismo. ¿Qué es lo que suele ocurrir muchas veces por ritmos de trabajo, por ritmos de la vida o por cuestiones a veces patológicas, que sincronización de estos ritmos se pueden alterar, ya sea porque se duerme poco, se produce el jet lag, sí, este jet lag a veces cuando se va a vivir a otro lugar y hay otro ritmo horario, aquellas personas que trabajan mucho con pantallas durante la noche, aquellas personas que trabajan durante la noche, o a veces hay mutaciones o lo que se denomina de determinados genes que llevan a eso, ¿sí? ¿Qué suele pasar muchas veces, sí? O dónde suele dar lo que nosotros llamamos una cronodisrupción, o esta disrupción de estos ritmos biológicos del cuerpo, y ya vamos a ver cómo influye en nuestra alimentación. Cuando se tiene baja exposición solar durante el día, aquellos lugares que tienen horarios rotativos, sobre todo muchas fábricas, por ejemplo, de alimentos, que trabajan continuamente las 24 horas y son trabajadores nocturnos, ¿sí? Con turno noche. El jet lag social, ¿qué sería el jet lag social? En la semana respeto mis horarios de sueño y el fin de semana duermo un poco más, ¿sí? O por demás de lo que debería. Y obviamente todo lo que es restricción de sueño asociada a X motivo, o lo que se denomina contaminación lumínica nocturna. Hay un montón de recomendaciones de qué cantidad de horas de sueño se debe dormir según la edad, ¿sí? Se toma mucho de un instituto de Estados Unidos, ¿sí? Que es como una asociación de sueño de allá, que la nuclea, sobre todo nosotros adultos, como recomendado, o sea, como esa barrita azul dice, bueno, deberías estar entre 7 y 9 horas, ¿sí? Obviamente, como muy mínimo, se plantea 6, ¿sí? Obviamente esto, cuando aumenta, en dos casos particulares: cuando uno tiene menor edad, sobre todo en niños e infantes, ¿sí? Adolescentes, y obviamente cuando hablamos capaz de deportistas a nivel élite, ¿sí? ¿Cuáles son las posibles consecuencias de no tener un descanso correcto? Hablamos siempre de este crónico, no es solamente que va a pasar un solo día y ya vas a desarrollar esto. A nivel neurológico, por ejemplo, es donde más se ha visto que hay accidentes, sea de trabajo, de tránsito, mayor probabilidad de relacionar patologías como el Alzheimer. A nivel cardíaco, por ejemplo, aumenta incidencia de enfermedades coronarias,
O algo que hemos estado hablando mucho, ¿sí? Esto a veces de la diabetes, de la sensibilidad o la resistencia a la insulina. Se empieza a perder esa sensibilidad a la insulina a través del páncreas y se puede desarrollar esta diabetes tipo 2 que suele aparecer en determinados casos. Y obviamente suele también haber una caída de la respuesta inmune, por eso suelen ser personas propensas a enfermarse más. Ahora bien, ¿por qué lo relaciono un poco con la alimentación o qué tiene que ver esto con la alimentación? ¿Sí? Hay muchos estudios últimamente en lo que se relaciona con lo que es sobrepeso y obesidad en relación a dos hormonas. Nosotros tenemos hormonas que nos dan apetito, ¿sí? Y hormonas que nos dan saciedad, ¿sí? Que son anorexígenas, que es hoy en día muchas veces la que se vende farmacológicamente como esta que te hace bajar de peso, que son hormonas anorexígenas, que el nombre comercial o el fármaco es el seraglutide, que lo que produce esto, sensación de poco apetito, por eso comes menos, por eso te ayudaría en esto. ¿Aquí ya se consume ese tipo de sí, hormonas? Son fármacos, sí, que ya se empezaron hace un tiempo a comercializar como aquellos que combaten la obesidad, digamos, en ese sentido. Suele pasar mucho esto en personas de este caso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno duerme poco, las hormonas que nos dan apetito aumentan y las que nos dan esta sensación de saciedad bajan. Entonces en esa desregulación uno tiene más apetito durante el día, ¿sí? Por una cuestión netamente de que se alteró ese ritmo. Obviamente, dentro de esas alteraciones hablamos entre muchas de la luz artificial a la noche, ¿sí? Los dispositivos, sobre todo lo que más uno usa a la noche en la cama es el celular o el teléfono, tienen un espectro de luz azul que la retina, esto que decíamos que lo toma como esa entrada de luz, lo toma como si fuese la luz solar. Entonces cuando uno prende o está con el teléfono, el cuerpo comprende que está de día. Entonces interrumpe todos los procesos que se darían con naturalidad para decir está de noche y empieza a funcionar como si estuviese normalmente de día, ¿sí? Dentro de eso, obviamente, la recomendación teórica, yo siempre, entre la teoría y la práctica, suele haber un gris, por eso siempre uno aconseja ser progresivo con eso. ¿Qué es lo que aconseja respecto a estos dispositivos electrónicos? ¿Sí? Teóricamente, 2 horas antes de dormir, cortarlos, ¿sí? Y buscar otros hábitos. Como así mucho tiempo estuvo, o en muchas personas aún persiste el hábito de la lectura, y muchas otras personas que se refugian en otros hábitos para no tocar tanto la pantalla. Obviamente a veces hay cuestiones netas de trabajo que las atraviesan, ¿sí? Pero uno siempre dice, si vos ya estás con el teléfono en la cama y es muy difícil que ya te vayas al otro extremo de las horas, entonces empezar a pautar, ejemplo, media hora antes. Entonces ir haciendo eso un poco más progresivo y ver cómo eso va impactando, porque eso al otro día uno se empieza a dar cuenta de cómo descansa, sobre todo la calidad del descanso más allá de la cantidad de horas. Y hoy en día los dispositivos electrónicos tienen 2 cosas que nos ayudan en esto de que el cuerpo no los interprete como luz solar. Una de ellas es el brillo, ¿sí? Que es algo común que tienen todos, ¿sí? A mayor brillo obviamente es más luz, a menor brillo sería lo ideal. Y tiene mucho esto que se llama en algunos dispositivos filtro de luz azul, o algunos lo tienen en inglés como Night Shift, que es básicamente un filtro que te hace la pantalla del celular color mate, por así decirlo. Entonces, en ese color mate, los espectros de esta luz azul que se agrega a las pantallas no estarían presentes, entonces ya te ayuda en esa manera diciendo, bueno, bajo el brillo y activo este filtro de luz azul a la noche, el cuerpo ya no lo toma tanto como si estuviese de día, ¿sí? Que es algo que uno scrollea o baja de la pantalla, ahí cuando busca esto de poner el celular en silencio, del brillo, ahí mismo lo pueden encontrar. Incluso pasa mucho con los televisores, con las computadoras, ¿sí? En ese sentido. Y hay unas cosas puntuales, o 2 cosas puntuales que siempre está en duda, más allá de la cantidad de horas y eso, que una muy puntual, y algo a lo que sobre todo nosotros en la ciudad y en muchos pueblos de la región están acostumbrados, que es el tema de la siesta. Si está bueno, está malo, me sirve, no me sirve, contribuye mis horas de sueño. Muchos dicen, bueno, yo a la noche duermo poco, pero compenso durmiéndome una siesta de 2 horitas, por ejemplo. Acá hay 1 y media. 1 y media. No, nunca llego a 2 horas, pero una piso, 1 hora 15, 1 hora 10, 1 hora 20, 1 hora y media. Bien. Sí. Perfecto. La necesito además. Tal cual. Después duermo a la noche 6 horas. Está bien, es como estás, pega en el pelo y entra, digámoslo así. Efectivamente, sí, a la noche justito. De 1 a 7. Claro, perfecto. Entonces, en cuanto a la siesta y de esto que vos decías, está bueno que si no llegás a este volumen de horas, a veces que se tiene como recomendado, esto que hablamos sobre todo en adultos, de 7 a 9,
esta siesta, y capaz a veces se promueve que no sea incluso más de 1 hora, ¿sí? Y que siempre no sea mucho más después de las 4 de la tarde. Esto obviamente siempre teóricamente hablando. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un ciclo de duermo una siesta larga, no me duermo a la noche porque no tengo sueño, y así es algo cíclico. Entonces me acuesto tarde, me levanto temprano, duermo siesta, y así es algo cíclico que también no lo compensa. Obviamente, en aquellas personas también que practican actividad física, sobre todo, por ejemplo, ahora que se vienen dentro de poco los Juegos Olímpicos, hablamos en su momento de la natación con los dobles turnos, muchos chicos que entrenan hoy en día a la mañana, a las 5 de la mañana, y decir, sí, son chicos que capaz no llegan al volumen de horas recomendado por un niño y es necesario que duerman siesta porque a la tarde tienen otro turno de entrenamiento. Entonces, en esos casos sí está bueno, siempre y cuando no te afecte el tema de ir a la noche. Y otra muy conocida o algo que se tiene mucho en cuenta, el tema que qué pasa con el café o la cafeína. ¿Sí? Aquellas personas propensas a la toma continua de café o a la toma continua acá culturalmente nosotros el mate, que también contiene cafeína en ese sentido. De eso depende 2 cosas. Nosotros tenemos personas que son lo que denominamos receptivos a la cafeína, que sería aquella persona que necesita sí o sí el café, el mate, porque tiene esa sensación de que lo despierta, lo levanta. Y aquellas personas, como yo digo, que se toman un café y se pueden ir a dormir tranquilamente después de comer. Que capaz esa cafeína del café no la metabolizan de esa manera, entonces no interrumpe su sueño. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el mismo? Tratar, obviamente, sobre todo en aquellas personas que son propensas a que los active demasiado, espaciarlo de la hora de sueño, ¿sí? Buscar los momentos más de la mañana y siesta para consumirlo, más que los de la tarde-noche, ¿sí? Obviamente, cuando hablamos de aquellas personas que se suplementan con suplementos de cafeína, suplementos, los famosos pre-entreno que muchos toman antes de ir a entrenamiento, bueno, tienen dosis altas de cafeína. Entonces, si la cafeína tiene una duración en sangre de 6 horas, estamos hablando de que si yo me voy a entrenar a la noche, por ejemplo, hoy en día a las 8 de la noche, lo tomo a las 7 y tiene una duración de 6 horas, estamos hablando de que capaz hasta las 2 de la mañana puedo tener alteración de mi sueño, ¿sí? Porque no pasa. Curiosamente, a mí me pasó una vez que probando suplementos con determinado grupo de deportistas, para sacarlos capaz de lo clásico que venían tomando, le di uno que era la cafeína. ¿Qué pasó? La cafeína no te produce nada, no es que vos tenés una sensación rara en el cuerpo por la que tomaste, podés sentirte como más despierto, más todo. Dice, mira Lauti, la verdad que no sentí nada. Cuando lo vi a los 2 días, dice, Lauti, no pude dormir toda la noche. Tuve toda la noche, me acosté con los ojos abiertos mirando el techo, dice. Y bueno, también fue un poco error mío, pero bueno, era justo el momento del horario de entrenamiento que ellos podían, porque entrenaban a la noche. Pero bueno, es ser cauto sobre todo en aquellas personas que los activan. Entonces, ¿qué tener en cuenta y por qué el descanso influye en la alimentación? Porque se ha comprobado que aquellas personas que duermen menos son propensas a comer más, ¿sí? Porque aumenta esta sensación de apetito a través de, sobre todo, niveles hormonales, y porque obviamente esta desregulación hormonal ayuda a que también tenga más predisposición a desarrollar sobrepeso u obesidad en sus diversos grados, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer o qué tener en cuenta? Obviamente, la medida de las posibilidades. Si somos muchos los dispositivos electrónicos, optar por, si no lo podemos cortar mucho antes por temas de trabajo, temas de hábito, por lo menos usar esto, bajo el brillo, activo este filtro de luz azul como para ayudar a mi cuerpo. Si me gusta el hábito de la lectura, es algo que he dejado de lado, está bueno para retomar la lectura de ocio, la lectura capaz relacionada con cosas a lo laboral, en ese sentido. Y obviamente ser cauto o con el tema cafeína, y el tema siesta sepan que contribuye sobre todo a aquellas personas que durante la noche, por X motivo obviamente, no pueden llegar a completar esas horas de sueño. Los procesos que pasan a la noche, y esto está bueno aclarar, no pasan a la siesta, ¿sí? Pero bueno, a veces sirve como ese plus que muchos necesitan, porque hay personas que su horario laboral a veces termina tarde. ¿Sí? Termina a las 11, termina a las 12 o incluso a veces termina a la madrugada. No todos suelen terminar como el cotidiano, muchas personas que laburan de corrido a las 4 o 5 de la tarde, ¿sí? Entonces, son cosas a tener en cuenta y desde donde se las puede ayudar, como hablamos, sobre todo capaz de los dispositivos electrónicos, que hoy en día lo que más interrumpe, mejor, ¿sí? Y después, por eso muchas veces lo que pasa cuando uno duerme poco y sobre todo se hace crónico, esta necesidad sobre todo de comer estas cosas que son más atractivas desde lo
lo visual y desde el sabor, es donde uno busca las preparaciones más de ultraprocesados, más de comida rápida, porque le son más llamativas. Es muy poco común que si estés en un ciclo muy de sueño corto optes por algo, no sé, muy sano, por así denominarlo. Gracias, Lauti. Hay que pensar en muchas cosas. Y para los que tenemos pocas neuronas, no me acuerdo de los nombres, se me toca acordar de todo esto, por favor. Pero claro, cuántas cosas, ¿no? Sí, por lo menos, como decía, dispositivos electrónicos, optar por eso. Sí. Brillo, luz azul, y ya con eso ya es un primer paso. Vamos avanzando. Exactamente. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Que anden bien.